Buenas tardes. Otra vez, desde el Centro Sefarad Israel, queremos dar la bienvenida a Diego Moldes. Centro Sefarad Israel, para vosotros que estáis allí y que por primera vez conectáis con nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder dando a Centro Sefarad Israel y desde el propio canal, es una institución del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Como Casa de América o Casa Árabe, cada uno tiene un área cultural y de objetivos. El nuestro es el mundo judío e Israel. Y desde ese ámbito, en el Departamento de Cultura, hemos abierto, y con esta tarde lo iniciamos, un nuevo proyecto que es que los autores nos presenten su biblioteca. Biblioteca, por supuesto, que toque muchos temas, pero que relacionen específicamente con los temas que nosotros tratamos, que son autores judíos o temática que tenga que ver con el mundo sefardí, Israel, historia del judaísmo en España, etc. Esta tarde tenemos con nosotros, como he dicho, a Diego Moldes. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Diego es director de Relaciones Institucionales de la Universidad Nebrija. Siempre ha estado relacionado con el mundo y la cultura judía desde hace años que le conocemos. Por ejemplo, él es el creador de la asociación Fania, es el director. Es una asociación que tiene como cometido trabajar y digamos, fomentar, potenciar todo lo que tenga que ver con la cultura judía. El nombre, además, Fania, para quien no lo sepa, es un nombre muy simbólico. Es el nombre de la madre de Amos Oz, que fue una mujer pionera, y representa muy bien una parte de la gente que llega a Israel, estos pioneros que llegan de Europa, que tienen una cultura europea en un mundo oriental y que llevan consigo todo su bagaje, construyendo allí algo totalmente nuevo y peculiar. Fania, además, esta mujer trabajó y era psicóloga y estudió con Freud, así que era un personaje muy simbólico y nos parece muy interesante que haya llamado así a la asociación. Ya luego nos contará Diego sus proyectos. Diego está aquí además porque es autor de muchos libros, es investigador en el área del cine, etcétera, porque además es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Pero su último libro, y por eso queríamos iniciar este proyecto con Diego, es un libro que es a la vez una biblioteca, porque es un libro de autores. En él recoge y cuenta la historia de muchos judíos en muchas áreas diferentes, tanto científicas como culturales, cinematográficas, en áreas muy diversas, donde uno puede tener allí toda una biblioteca contenida en un solo libro. Así que ese libro representa muy bien lo que es Europa, en el mundo judío de Europa, y además es todo un trabajo minucioso de alguien que debe de tener una gran biblioteca y además que la sabe contar. Así que muchísimas gracias, Diego. Háblanos de esa gran biblioteca que además te puede haber permitido hablar y escribir ese gran libro que es Cuando Einstein encontró a Kafka. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Muchas gracias, Esther. Por supuesto, a ti, a vosotros, a todos los que formáis Centro Sefarad, por invitarme una vez más a hablar de lo que nos une, ¿no? Que es la cultura y también la cultura judía de la diáspora, de Israel, en general, de la cultura de los judíos en todo el mundo. Y bueno, efectivamente me hizo mucha ilusión la propuesta, porque precisamente cuando me la hicisteis, yo estaba releyendo en inglés dos libros que había leído ya hace años, cuando estuvieron de moda, en español, que sabes de Harold Bloom, ¿no? Que es el gran crítico literario más popular, aunque no es santo de mi devoción, pero el más popular que había en el mundo anglosajón y que era judío, y además se educó primero en yiddish y en hebreo, en una yeshiva en Nueva York, y no en inglés, ¿no? Y bueno, uno de los conceptos es ¿sabes? The anxiety of influence, ¿no? Que es la angustia, más que la ansiedad de la influencia, que es una angustia que sufre todo escritor, con o sin biblioteca, y sobre todo los narradores, porque los ensayistas tenemos la ventaja de que
de que las puedes canalizar en base a una serie de citas y apoyarte en los autores que han conformado tu pensamiento de manera quizá más explícita, ¿no? Mientras que el novelista o el autor de cuentos o un guionista de cine o un dramaturgo tiene la complejidad de que tiene que hacerlo de manera que eso no se note, ¿no? Porque todo ese cauce de influencias que han formado su vida, tanto su vida lectora como su vida real, pues la tiene que reescribir, ¿no? De una manera mucho más creativa, ¿no? Esa es la palabra, con más imaginación y con menos erudición, ¿no? Yo aquí lo que había hecho era poner en parte de la estantería que estáis viendo detrás mía una serie de libros que creo que me ayudaron a completar mis lecturas sobre la cultura de los judíos, ¿no? Como decías, mi biblioteca o mis bibliotecas se ha ido conformando una serie de suerte de muchos regalos vitales, de editoriales, de amigos, familiares, por supuesto, de la propia biblioteca paterna y materna. En mi casa en Galicia, en casa de mis padres, hay libros de hasta el siglo XVIII y del XIX. Y bueno, poco a poco uno fue haciendo su propia biblioteca y me di cuenta que a medida que me iba desplazando y moviendo a Santiago de Compostela, luego a Lisboa, ahora en Madrid, que ya llevo 15 años viviendo aquí, que la biblioteca iba creciendo y no había espacio suficiente para tener un único espacio, ¿no? Para la redundancia, que puede ser tu domicilio en este caso, ¿no? Y la verdad que la tengo dispersa de la siguiente forma, ¿no? Que a lo mejor puede ayudar a las personas que tengan más movilidad o que estén construyendo todavía su biblioteca, no la tengan más cerrada, ¿no? Aunque Gastón Bachelard decía aquello de que una biblioteca ideal siempre estaba abierta, ¿no? Nunca cerrada. Y es que los libros de ficción que ya fui leyendo, que ya leí y que pensaba que no iba a releer, los llevé a casa de mis familiares en Galicia y están distribuidos en varios sitios. Y así ellos también los pueden leer, ¿no? Novela, relato y demás. Los libros que son de consulta, como son los libros de cine, teniendo en cuenta que he colaborado más de 30 libros de coescritura cinematográfica y otros de historia del cine que he escrito yo mismo, los tengo que tener a mano, son en torno de 400, 500, y esos siempre los tengo disponibles, ¿no? Y los consulto con frecuencia y entonces los tengo siempre en un primer nivel a mano, algunos se ven por ahí detrás. Los libros relacionados con la cultura judía, tanto los que son de ensayo como de historia, biografías y algunos de ficción, no todos, los tengo en otra habitación de la casa donde tengo también el despacho y el dormitorio, tenemos mi mujer y yo, y allí los tengo en una especie de estanterías, que son unas baldas volanderas que van recubriendo toda la casa, también el salón, y así siempre los tengo visibles, pero no accesibles. Es decir, que acudo a ellos elevándome una especie de escalerita que tengo y voy cogiendo lo que voy necesitando. Por ejemplo, estoy reescribiendo sobre Kafka y cojo la correspondencia de Kafka, la tengo a mano, pero no la tengo, digamos, a mano de la escritura, por decirlo de alguna manera. Para la charla que estamos manteniendo, que me puedes interrumpir cuando quieras, que sabes que hablo mucho, Esther, seleccioné una serie de libros que podéis ver aquí, que si queréis podemos ir hablando de ellos, que habían conformado mucho, no solo mi pensamiento, sino el pensamiento lector yo creo que gran parte de nuestros oyentes, los que nos están viendo ahora, porque la mayor parte están traducidos al español y son aportaciones muy distintas, pero de mucho calado, que tú conoces de sobra además. Y bueno, eso es un poco el resumen de ese otro resumen de la biblioteca que es el de libros de temática judía. Ahora mismo, por ejemplo, estoy escribiendo un ensayo que tengo bastante avanzado sobre la cultura y cuando empecé en las vacaciones de verano, lo que hice fue separar libros que tenía en el trastero, otros que ya había leído y los fui cogiendo de tal forma que ya cuando me hice mi esquema de cómo iba a escribir el ensayo, espero que sea el 12º libro que publique, pues ya lo tenía separado y los tengo más o menos también localizados en todo momento, ¿no? Para ir a la cita, al momento exacto, ¿no? Es una forma de trabajo que yo tengo como escritor.
Me estaba recordando cuando hablabas del cine y de los libros de cine, y recuérdanoslo para nuestro público, un libro que editó Confluencias sobre Hollywood, creo que fue Confluencias, y que tú además apoyaste, ¿no?, con un prólogo. Sí. Recuérdame, ¿cómo se llamaba este libro? Porque ese también era un libro muy amplio, que tenía mucha información, era un libro muy básico. O sea, quiero decir que es importante para una biblioteca contar con ese libro. Sí, porque te lo agradezco, Esther. Ese es un libro que aparte fue un proyecto personal y como todo proyecto personal fue casual, en el sentido de que yo hice un viaje a Estados Unidos por trabajo a varias ciudades y acabó en Los Ángeles, en Hollywood. Fue en el año 2007 porque fue justo el mes que se estaba implantando el formato Blu-ray en España y las compañías editoras de vídeo, de DVD, de cine en casa, de home cinema, estaban preparando sus catálogos para pasarlos a HD, ¿no?, alta definición. Y en ese viaje encontré un libro que se llama, traducido al castellano, es Un imperio propio, cómo los judíos inventaron Hollywood, de Neil Gabler, que es un especialista en este tipo de libros. Se había publicado en el año 88 en inglés y no estaba traducido al español. A mí me sorprendió muchísimo, ¿no?, que un libro que trataba sobre los orígenes judíos y europeos, porque eran todos emigrantes o hijos de emigrantes, de la mayor industria de entretenimiento que hay en el mundo, no estuviese traducido al castellano. Recuerdo que se lo comenté a varios editores, no les interesó mucho por el tema de mezclar tema judío con tema cine, me pareció un poco no sé cómo decirlo, un poco sin sentido, ¿no? Y al final tuve la suerte de que Javier Fornieles, de Teoría de Confluencias, se enteró y lo apoyó desde el principio. Enseguida compró los derechos de la traducción, contactó con la gente de Gabler, que vive en Brooklyn, aunque él es un autor de Chicago, y bueno, enseguida se tradujo. Yo contacté con Román Gubern, que es el gran historiador de cine de su generación, que queda en España, ya es un hombre muy mayor, de 80 y muchos años. Él conocía el libro, lo había leído cuando estuvo en California, que estuvo allí de profesor, hizo el prólogo y yo hice la introducción y el apéndice y las notas, ¿no?, de todo el corpus de lo que es el libro, ¿no? Va desde los orígenes de Hollywood, desde 1911-12, que es cuando empiezan los estudios, hasta la crisis de los estudios en los años 60. Y bueno, lo sorprendente es que todos los estudios de Hollywood, sin excepción, fueron creados por emigrantes judíos que no representaban entonces más del 3% de la población de Estados Unidos, lo cual es algo muy sorprendente, ¿no? Lo que además nos demuestra tu gran implicación en el tema, ¿no? Que además del libro que has escrito, que es un libro para mí muy interesante de tener en cualquier biblioteca porque nos permite un recorrido por la cultura europea. Además, has contribuido a la publicación de este libro de Hollywood, cosa que te agradecemos. Imagino que tendrás además otros libros en la cabeza para que se traduzcan, ¿no? A ver si animamos a algún editor que se atreva, ¿no? Porque sí, la verdad que el trabajo editorial es muy importante y también es importante aquellos que localizan estos libros básicos, pero claro, tenemos que contar con un editor que sea valiente y que se arriesgue. ¿Qué libros tienes allí para poder enseñarnos que puedan ser interesantes para estos editores? Esther, me has leído el pensamiento. Aparte, tú sabes muy bien que como novelista que eres, que la importancia que tienen los traductores, ¿no? Y a los traductores, para que hagan buenas traducciones, necesitan tiempo y dinero, como todo el mundo. Todo en la vida requiere mucho tiempo, mucho dinero y mucha dedicación. Y el buen trabajo hay que pagarlo. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por conseguir que los traductores estén pagados de tal modo que puedan dedicarle el tiempo físico y mental para hacer muy buenas traducciones. En este caso, yo tengo aquí dos libros que aparte los he sacado de la biblioteca de la otra habitación que te comentaba, porque durante el transcurso de la promoción del libro de Cuando Einstein encontró a Kafka, que salió en muchos medios y periodistas me lo comentaron, de dónde había sacado las fuentes, ¿no? Yo dije, todas las fuentes vienen en el libro, pero las facilité por email o como fuese, o de manera presencial. Y uno de los que más llamó la atención es este libro que se publicó en Boston. Podéis ver aquí el título, ¿no?, que se llama The Eighth Day, The Hiding History of the Jewish Contribution of Civilization.
es decir, la historia oculta de la contribución judía a la civilización. El autor Samuel Kurinsky, que es de Boston, hace un estudio fascinante. El libro tuvo eco en Estados Unidos, pero como pasó como el del cine, no está traducido al español. Y lo curioso de todo esto es que entre las muchas contribuciones que hace el pueblo judío y el antiguo pueblo israelita, ¿no? No tiene nada que ver con mi libro, que como sabes es de la modernidad, desde el siglo de las luces hasta hoy. Esta es la antigüedad más primigenia. Toca muchos temas, pero hay dos que a mí me sorprendieron, y lo cité en el libro, y no se han divulgado en español, al menos a mí no me consta. Uno es la invención del cemento y otro es la invención del vidrio. En el caso del vidrio, el propio Kurinsky se dio cuenta que había hallado algo tan importante que después sacó otro libro solo sobre cómo los judíos inventaron el vidrio, ¿no? Que parece algo bastante obvio en la vida común, pero todo tiene un origen, ¿no? Y él lo explica de manera muy clara, con base arqueológica. Pero, ¿y cuenta en qué zona geográfica? Sí, claro. Bueno, como pasa casi todo con la historia, Esther, el creciente fértil, ¿no? De lo que va entre el Nilo y el Éufrates y el Tigris, todo lo que se llama el creciente fértil, ahí está el origen de los israelitas, de Abraham, Sumeria, toda esa zona, hasta Anatolia, toda esa zona, lo que ahora es Siria, Jordania, Israel, Líbano, pues ahí está el origen. En el caso de los judíos, aparte, no solo lo inventan, entre comillas, lo desarrollan, sino que lo van trasladando hasta llegar, por ejemplo, él creo que llega hasta Venecia en el siglo XV, con el famoso cristal de Murano y demás. Y el otro ejemplo, que también lo cita en The Action of Men, el documental Jacob Bronowski, es el del cemento en Jericó. Bronowski llega a decir que Jericó no solo es más antiguo que el propio pueblo judío, incluso el pueblo israelita, sino que es más antiguo que la agricultura. Jericó es probablemente la ciudad más antigua del mundo, tiene entre 11 y 14.000 años en función de lo que se determine que se considera ciudad, ¿no? Y los restos más antiguos de cemento que se conocen en el planeta están en Jericó, y también lo explica con mucho detalle en este libro. Es un ejemplo de un libro que se podría traducir al castellano perfectamente, porque yo creo que la historia antigua sigue teniendo mucho interés en España, ¿no? ¿Algún libro más que pueda sugerirnos? Sí, ahora ya veis que tengo unos cuantos, pero los que empiezo de un salto de no sé, 4.000 años a este otro libro. En este caso, el viaje no fue ni a Estados Unidos ni a Israel, fue en París. Y este libro me llama muchísimo la atención porque es de una agencia de curators. Aquí salen los nombres de los principales, digamos, impulsores, que son Niesauer y Prink, aunque son varios familiares. Y el título es Artistes juifs de l'École de Paris, ¿no? Artistas judíos de la Escuela de París. Estos arrancan en 1905 hasta el año 39, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, aunque realmente coge artistas desde finales del siglo XIX, ¿no? Porque muchos empezaron en la década de 1880, más o menos, 80, 90. Y lo sorprendente, sí. No, la pregunta es que es una época conflictiva posteriormente, ¿no? Que para muchos artistas de estos habrán tenido que salvar la vida o lo habrán perdido en ese tiempo difícil y convulsionado. Bueno, por supuesto, desgraciadamente muchos perecieron en los campos de concentración, como es lógico. Otros fallecieron antes porque eran anteriores. Otros sobrevivieron exiliándose, como todo el mundo sabe, a Reino Unido y a Estados Unidos, y ya no volvieron. Otros sí regresaron a París. Pero lo sorprendente del libro, como os digo, está en inglés, en francés y en ruso. Importante que esté en ruso, ahora voy a explicar por qué. Es que cuando se hace un estudio de lo que se llamó Escuela de París, que no fue nunca una escuela ni surgió en París, como es lógico, es digamos, una etiqueta, ¿no?, de los historiadores del arte, es que el estudio que ellos hacen demuestra que prácticamente 2/3 partes de todos los artistas de las vanguardias parisinas eran judíos o de origen judío, ¿no? En muchos casos cambiándose el apellido, como era costumbre por el antisemitismo que existía a principios del siglo XX. ¿Puedes darnos algunos nombres? Por supuesto, sí. Ellos recogen, yo creo que 178 pintores y escultores, otros tantos. Shahin Soutine, que es uno de mis favoritos, por supuesto Chagall, Modigliani,
Lipschitz, bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero la verdad que cualquier persona que sea especialista o que le interese la historia del arte, yo creo que este libro les va a sorprender porque el repertorio de las vanguardias es inmenso, ¿no? En su contribución, digamos, al arte contemporáneo, ¿no? La verdad que le echas un ojo, bueno, no sé si se ve, pero es una cosa fabulosa la cantidad de ellos que hay y todo su desarrollo, ¿no? Y el libro está, digo, muy bien eh, eh, documentado, es fruto de muchísimo trabajo. Y también me gusta mucho el hecho de que sea trilingüe, y yo he descubierto, sinceramente, Esther, decenas de pintores y escultores de vanguardias que ni conocía, porque no es mi especialidad. Creo que es otro libro que se debería traducir al español. Pues muchísimas gracias por estas sugerencias, ¿no? Y de estos libros, ¿cuál sería un libro para ti imprescindible? A mí no me gusta esa pregunta de me llevo a una isla desierta, porque si me la preguntaran diría que no iría a la isla desierta con un solo libro, ¿no? Entonces, pero ¿qué libro ves tú para ti en tu biblioteca que es como nuclear, es el básico que necesitas y que te gusta tener, ¿no? Y que no prescindiría de él ni por buscar espacio ni por cambios de domicilio? Sí, bueno, depende de la temática, claro. La verdad que es la típica pregunta que te deja descompuesto. Si fuese de cine, pues quizá ¿qué es el cine? André Bazin, porque es el referente casi generacional de muchos de nosotros. En el caso específico al que estamos tratando, que es el tema de la historia judía, si me permites, en vez de uno voy a decir dos, porque tengo dos aquí que yo creo que se complementan casi como gemelos, ¿no? Como mellizos. Uno de ellos es que yo ayudé a promocionar cuando salió, Sí. que es la historia de la literatura hebrea y judía, porque de Guadalupe Seijas como coordinadora. ¿Por qué? Porque casi todo gran libro que abarque demasiado tiene que ser un libro colectivo. O sea, hay que admitir nuestra ignorancia, ¿no? Es imposible abarcarlo todo, ¿no? Ars longa vita brevis, que decían los romanos, Esther. Y este libro han participado los mayores especialistas de las literaturas vernáculas y no vernáculas en las que han escrito los judíos. Cuando ves la nómina de colaboradores, pues ya te das cuenta de lo que contiene. Y claro, es un libro de consulta, en cualquier momento te permite lo más importante en cultura, para mí, que es el contexto, ¿no? El contextualizar un autor en su espacio geográfico y lingüístico. Para mí eso es fundamental. Entonces, cuando haces lees un libro, no sé, de Isaac Bashevis Singer, ¿no? El saber si en la década en que él aprendió a leer y a escribir, qué otros autores había en su entorno, qué leyó, ese tipo de cosas son fundamentales, tanto en hebreo, en yiddish, en judío español o ladino, y en lenguas no específicamente judías, pero en las que los judíos han contribuido, ¿no? Es lo que publicó Editorial Trota, que aparte está muy bien editado y yo lo recomiendo. Y luego el otro, que la verdad que a mí me marcó muchísimo y tengo la suerte ahora de estar en contacto con su autor, es un gran polímata, experto en muchas disciplinas distintas, basta con que escribamos su nombre en Google para que veamos todo lo que ha hecho, y que aparte de polímata, en el sentido de que tiene saberes en campos muy distintos, tiene la virtud debe dormir muy poco, yo se lo he dicho, y es la virtud del esfuerzo. Tiene más de 80 libros publicados y tiene 77 años. Hablo de Jacques Attali. Y el libro, yo creo que ya es un clásico de la historia económica, lo publicó el Fondo de Cultura Económica y se titula Los judíos, el mundo y el dinero. Es un título que suena un poco ambiguo, incluso polémico podría ser, ¿no? Pero realmente el título original, que en este caso viene como subtítulo, lo explica perfectamente, que es Historia económica del pueblo judío. En francés se publicó exactamente igual, hace unos 20 años, esta edición es de 2002, creo, y Jacques Attali, como sabéis, es economista y también historiador, y tiene novela, tiene diferentes, también es músico, compositor, y la verdad que hace un trabajo fabuloso, Esther, de contextualizar toda la historia económica del pueblo judío desde la antigüedad hasta hoy, y sobre todo eliminar los prejuicios, explican qué relación ha tenido a lo largo de la historia los judíos con el dinero, ¿no? Es muy interesante.
¿Y la clasificación que utilizas, Diego, para todos estos libros? Porque veo que es una cantidad inmensa, ¿no? Para poder encontrarlos fácilmente. ¿Un consejo de alguien que tiene una gran biblioteca? Un día me dio un consejo un escritor muy mayor, que seguro que conoces, que me dijo, el mejor consejo es no aceptar consejos. Pero mira, sí, aquí ves que la verdad que hay muchos libros de todo tipo. Voy a mover un poco la cámara. Hay de todo, tengo ahí libros de arte. Bueno, no lo voy a mover más porque si no perdemos la perspectiva, pero el consejo es el que sea útil para ti. En mi caso, ¿cuál me es útil? Por temas, evidentemente. Es decir, yo nunca mezclo libros de ficción con libros de no ficción. Eh, y luego no lo pongo por autores, sino por temas, tampoco por editoriales. Es decir, si los libros que tengo de historia del cine del este de Europa están en un sitio, los tengo todos en el mismo sitio, ¿no? Si tengo, no sé, libros de ensayo estético, los tengo en el mismo sitio. Si tengo novela, relato, solo en algunos casos, que es cuando la editorial tiene el enfoque muy claro, por ejemplo, literatura extranjera del siglo XX, ¿no? Pues eso sí los tengo todos en la misma colección, con lo cual da una imagen homogénea que parece casi una librería en vez de una biblioteca. Pero, por ponerte un ejemplo, yo ahora imparto una asignatura en la universidad que es cine y literatura. La única obligación que tienen los alumnos es leerse una novela o una obra de teatro o un relato y luego ver la película o películas que han sido adaptadas, ¿no? Para que estudien los dos lenguajes, el lenguaje audiovisual y el lenguaje textual. Pues en ese caso, yo antes de preparar la asignatura, 6 u 8 meses antes, ya separo en la estantería, es decir, por eso la biblioteca es móvil, ya separo los libros y, por ejemplo, aquí podéis ver, no sé si se ve, Sí, sí, estamos viendo. No puedo leer bien, pero sí veo que están... El Golem, veo que tienes por allí. El Golem, que es el libro clásico de Meinrich, que es un libro expresionista y que ha tenido una influencia enorme. Sí, ha sido aparte adaptado al cine 4 o 5 veces. Y bueno, les dejo libertad un listado para que ellos elijan los Pues alumnos. cuéntanos, ¿ha sido adaptado 4 o 5 veces? ¿Cuál es la última? Yo no conozco las... La última no la voy a recomendar porque es muy mala, con lo cual eso lo quito. Yo prefiero ir primero a las mudas y permítame, Esther, que a lo mejor puedes discrepar conmigo porque hay gente más ¿cómo se dice?, transgresora. Pero a mí me gusta el orden más lógico, yo siempre digo que es el cronológico, ¿no? La lógica del temporal. Siempre procuro leer las cosas en orden cronológico. Y con el cine igual. Incluso, por ejemplo, cuando exploro filmografías de directores, me gusta ver las películas en el orden en que fueron estrenadas y no un poco a lo loco, ¿no? Pero bueno, eso también no depende de uno, depende de la propia biografía personal. Entonces, ¿cuál es una de las películas del Golem que nos aconsejarías? Ya que hemos visto ahí para tu curso. Sí, bueno, el clásico hay un clásico del año 20 que es el referente y del cine expresionista alemán. Se hicieron 2 seguidas. O hay otra que es la primera, que es prácticamente, para que veas que esto de la adaptación viene de lejos, el mismo año que se estrena, que se lanza el libro a la venta y llega a Alemania, de Gustav Meyrink, que ya se hace la adaptación, ¿no? En algunos casos, incluso cuando están engaleradas el libro, ya se estaba haciendo el guión o la adaptación a obra de teatro o a serial radiofónico. Esto lo transmediático es tan antiguo como la propia historia de la cultura. Por ejemplo, ahora que lo dices, mira, yo esto no lo tenía previsto porque lo has mencionado tú sin yo saberlo. En el Museo Judío de París compré este catálogo y hay una exposición fabulosa sobre el Golem, Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, en la Rue du Temple, en París. Y es un estudio, que es el catálogo de la exposición, sobre todas las adaptaciones que ha habido del Golem, no solo al cine, vídeo, televisión, videoarte, de todo, ¿no? Literatura, por supuesto, pintura, escultura, dibujo. Es muy interesante la que has mencionado. Incluso, sí, yo recuerdo en el cine israelí también alguna referencia. Amos Gitay creo que tiene alguna referencia al Golem, creo recordar.
no conozco esa referencia, pero... Sí, Amos Gitai tenía alguna referencia al Golem, porque Amos Gitai, que es un director de cine israelí, en muchas películas sí que he visto, por ejemplo, tiene una película sobre la reina Esther, cosa que a mí me sorprendió, y entonces han trabajado algunas referencias clásicas, tradicionales, y las lleva a un cine bastante transgresor y actual. Pues eso no lo sabía, la buscaré porque yo también lo sé, con los DVDs hago un poco lo mismo que con los libros. En otra parte, en Contraster, otros tengo también por temas y en este caso los israelíes también los tengo separados del resto y así hago con todo, para no, porque si no, claro, esto es como decía mi amigo Domínguez Leiva, que está en Montreal, que era una bulimia cultural, ¿no? Lo que estamos viviendo, ¿no? Con el acceso a tanta... Sí, mucha información que a veces es bueno que haya, pues sí, personas que tengan esa capacidad que tienes tú de ver y de amplitud para que nos ayuden a encontrar y digerirlo, porque no es fácil. ¿Algún proyecto para la asociación Fania actual que estés trabajando? Pues ahora mismo la verdad que la tenemos un poco parada por el tema de la pandemia del coronavirus. Tenemos pendiente de reunirnos para activar proyectos, pero uno de ellos que yo quería lanzar y ya le he comentado a algunos asociados, la verdad que me llegó a través de un editor que fue a la feria de Frankfurt y me trajo el ejemplar y me lo regaló y estábamos buscando a alguien que nos ayude a traducirlo al español, que son un cómic, una novela gráfica en francés sobre la vida de Theodor Herzl, ¿no? Y yo creo que aparte, estando en Centro Sefarad de Israel en este vídeo, es el más oportuno, que es el, como todo el mundo sabe, no voy a decir el creador del sionismo, porque no creo que sea el creador. Pero ¿recuerdas cómo se llama el autor? Porque no sé si lo hemos tenido a este señor en Centro Sefarad de Israel. Ahora mismo no lo recuerdo, porque sé que es edición de Noel, pero no recuerdo el mismo nombre del autor, porque el libro Sí, creo recordar que hemos presentado, y efectivamente no estaba traducido, un cómic histórico en esa línea. Bueno, yo se lo he pasado a un colaborador nuestro que tú conoces, que experto en cómics, para que lo valorase y nos buscase la forma de activarlo y buscar una editorial interesada, porque realmente yo creo que es muy interesante la vida de la persona que, insisto, no es que crease el concepto de sionismo, porque ya existía antes de la década de 1880, que es cuando Herzl en París y luego en Viena impulsa el sionismo, pero sí que es la persona que realmente lo pone en el mapa, vamos a decirlo, ¿no? Y lo convierte sobre todo en una cuestión de agenda de los países, ¿no? Hasta entonces creo que no estaba, ¿no? Que no estaba, pero y sobre todo a mí me interesa como personaje por la transformación, porque él es un periodista europeo adaptado vive en Viena, adaptado a lo que es la cultura europea, y de repente el hecho de la Affaire Dreyfus le hace ver una Europa que él no sabía que existía. Entonces hay una transformación importante que hay que tener en cuenta en lo que es el desarrollo luego de un pensamiento que ha cambiado la vida judía completamente, ¿no? Y la ha transformado. Entonces sí es cierto que es un personaje interesante, no solo para el mundo judío, sino yo creo que es un personaje importante para toda Europa. Y como has mencionado la pandemia, y ya para terminar, ¿qué en esta pandemia has echado mano de tu biblioteca? ¿Has ampliado la biblioteca? En mi caso, yo durante la pandemia he leído cosas que no podía leer en otros momentos y he ido a mi propia biblioteca y he encontrado cosas que me interesaban y que las tenías ahí. A veces tenemos esos libros casi olvidados que recuperamos en momentos como este. ¿Qué has recuperado en la pandemia? Pues la verdad que he leído de manera muy fragmentaria, porque ha sido muy duro para mí, para mi mujer. Tenemos 2 niños pequeños y el trabajar en casa con niños, cuando no hubo colegios, era duro el sacar horas, ¿no? Y leí poco, la verdad, porque estaba enfocado a mi trabajo al 100%, y la verdad que me resultaba difícil separar las horas domésticas de las del trabajo estando en casa. Cuando ya pasó un poco la pandemia, mejor dicho, el confinamiento de la pandemia después del 28 de mayo, y ya un poco cogí fuerzas, ¿no? En junio, julio, en verano y hasta ahora, de septiembre hasta aquí, la verdad que volví a cogerle el gusto que tenía de leer un libro a la semana,
Y durante el año pasado, de todos los libros que he leído, quizás el que más me impresionó, lo voy a coger, y también aparte estoy en contacto con el autor, que entonces estaba en Nueva York y ahora está en Lisboa, que es Alberto Mangel. El libro se llama Una historia natural de la curiosidad. Es un libro que publicó Alianza Editorial y que me recomendó su editora, Valeria Ciompi. Y el libro yo sabía que había salido en inglés, porque él lo escribió originalmente en inglés, Curiosity. Mangel, como sabes, es judío argentino, canadiense, nacionalizado, y de hecho se educó en inglés y en alemán en Tel Aviv, porque su padre fue el primer embajador argentino en Israel. Nació en el año 48, en los años 50, hasta los 7 años vivió en Israel. Es como digo yo, ciudadano del mundo, ¿no? Un erudito, y Mangel, que tiene una biblioteca inmensa, hace en este libro una cosa maravillosa, Esther, que es intentar explicar la historia de la cultura a partir de la curiosidad, como ese elemento que todo el mundo ha mencionado, tanto en las humanidades como en las ciencias empíricas, como la clave de bóveda de toda la civilización humana, ¿no? Es aquello que ya en el niño, el más primigenio, anida, y que si lo mantienes hasta la vejez, consigues progresar como ser humano, la curiosidad. En el caso de Mangel, como decía, lo vincula a una serie de versos de la Divina Comedia de Dante. Y la verdad que es muy original el libro, me ha encantado, y quería recomendarlo a los otros porque quizás ha sido el libro que más me ha influido a la hora de escribir mi propio ensayo sobre la cultura, ¿no?, que estoy ahora escribiendo. Oye, pues me parece muy interesante. Muchísimas gracias. Me escribe Israel Doncel, que está detrás ayudándonos a que esto pueda ser, y que es quien maneja el Zoom para que podamos comunicarnos con todos los que están allí escuchándonos, que el cómic era de Camille de Toledo. Es un escritor francés que estuvo en el Centro Sefarad de Israel y precisamente presentó ese libro. Yo no recordaba que no estuviera traducido, pero me alegro que lo hayas mencionado, porque es verdad que pues es un libro interesante, y que la novela gráfica, llamémoslo así, aporta y puede atraer a un público muy diverso. Pues muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias. Nos quedamos con este último libro, La curiosidad que compartimos por conocer a nuestros autores, por conocer los libros que les han influido. Y además Mangel, que es uno de los autores que podemos considerarlo más como imagen de una gran biblioteca, ¿no? Y de hecho, él era el director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, o sea que yo creo que cerramos muy bien con este autor judío. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a vosotros, por supuesto. Un placer, como siempre. Un placer y gracias.